días. Le damos, la bienvenida a estas primeras noticias de TV Ciudad, bien tempranito. Aquí estamos, con la primera edición de MBD Noticias. 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días, que tenía prevista una mínima de 10 grados. 10 grados la mínima prevista para hoy, con cielo nuboso y algo nuboso. 20 será la máxima para esta jornada. Y viene subiendo la temperatura hacia el fin de semana, porque mañana viernes las temperaturas, la mínima será de 10 grados igual que hoy. 22 en la máxima para mañana. El cielo estará algo nuboso sin previsión de lluvia. ¿Cómo arranca el fin de semana? Sábado 21 de octubre, la mínima será de 11 y la máxima de 25. Calor así casi norteño, le diré. Con cielo nuboso y algo nuboso también. Sí, y si nos adelantamos para el domingo, más caluroso, por lo menos en el área metropolitana. ¿En serio? Sí, bueno, sí, muy bien, sí, así sí, las cosas. Y bueno, estamos en primavera llegando para el verano, ¿no? Está bien, temperaturas acordes. Bueno, vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Sí, algunas que tienen que ver con el Parlamento, porque la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley que reforma la caja de pensiones y jubilaciones bancarias, que ahora pasará a estudio del Senado. Desde la oposición se destacó que es una salida negociada entre todos los actores. Hay varios asuntos que se destacan hoy a nivel político. Por ejemplo, el senador Jorge Gandini anunció oficialmente su precandidatura por el Partido Nacional para la presidencia de la República. Según el líder del sector Por la Patria, su objetivo es recomponer el espacio wilsonista dentro de su partido. Y también nos quedamos allí en el Partido Nacional, porque el senador Juan Sartori pidió el respaldo del directorio nacionalista ante un supuesto ensañamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, que insiste en que no tiene la obligación de presentar la declaración jurada de su esposa, que no está. Exactamente. Bueno, también el próximo 12 de noviembre se van a realizar las elecciones para decidir la nueva integración de los consejos vecinales y las propuestas también del presupuesto participativo aquí en la capital. Según Federico Graña, antes de las próximas elecciones estarán adjudicadas el 80% de las obras que se habían elegido en el año 2021. Bien, y también después de 8:30 vamos a estar recibiendo a Daniel La Rosa, integrante del directorio de Antel por la oposición, es decir, por el Frente Amplio, para hablar varios temas que tienen que ver con cómo está funcionando Antel, cuál es el modelo de negocios, qué papel le compete lo que tiene que ver con la producción o emisión de contenidos, tema que ha sido bien discutido desde el comienzo de esta administración. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Como siempre ustedes lo saben, @IMTránsito, @MBD Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Mirando Agraciada y Santa Fe, exactamente. Les decimos que Mississippi entre Orinoco y Aconcagua hasta las 11 de la mañana va a estar interrumpida la circulación. Y Ana Monterroso de La Valleja, entre Miguel del Corro y Joaquín de Salterain, también por trabajos de una grúa, en ambos casos, hasta las 12 del mediodía. Y Ituzaingó, entre Buenos Aires y Reconquista, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. También Ramón del Valle Inclán, entre Guadalupe y Rivadavia, estará cortado hasta las 5, pero por tareas de saneamiento. Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hasta las 20 horas por trabajos de hormigonado. Y Gaboto, entre Rodó y Guayabos, hasta las 12 del mediodía, también por las mismas tareas. Fray Ventos, entre Capitán, Villa de Moros y Vera, cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de UTE. Y José Yauri, entre Boulevard España y Francisco Aguilar, hasta las 7 de la tarde por podas en esa zona. Y ustedes saben que también, voy por dos más, pero sí, una en 18 de julio, acá entre Aquiles Lanza y Minas, hasta, desde las 8 horas. Ahora, por la Vuelta Ciclista de la Juventud, va a estar, con atención ahora en estos momentos en el centro. Y Leopardi, entre Valle y Ordóñez y Dalmiro Costa, hasta las 4:30 de la tarde por poda. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Algunos de los temas que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias tienen que ver con que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma la caja de jubilaciones y pensiones bancarias, que ahora, va a pasar a la Cámara Alta, al Senado. Sí, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, dijo que se trata de una solución negociada entre todas las partes involucradas. Nosotros entendemos que este proyecto para caja bancaria viene con la fortaleza de tener una tripartita que funcionó muy bien, donde estuvieron representados los bancos privados, donde estuvo representado lógicamente el gobierno y AEU. Entonces, desde ese punto de vista, todas las bancadas de los partidos políticos
entendemos que hay que respetar ese acuerdo. Es un acuerdo que sin duda salva la situación difícil que hoy día está pasando la caja bancaria. Entendemos que bueno, va a haber una serie de cambios, sobre todo para los pasivos, con ese 4% que se les va a gravar en la jubilación, donde eso sería aparentemente de manera transitoria por 5 o 6 años hasta que se equiparen los números y eso, esa quita o ese porcentaje de quita termine. Lo importante de esto, insisto, es que sin duda es una salida negociada y una salida que realmente tuvo a todos los representantes poniendo sus cosas arriba de la mesa. Bueno, y de la Cámara de Diputados nos vamos al Senado porque la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley para reestructurar los créditos de los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y también de la Agencia Nacional de Vivienda. La iniciativa fue celebrada justamente por deudores del Banco Hipotecario. Rosmarie Rosas, deudora del banco, dijo que son 24.500 las familias que se verán beneficiadas con la iniciativa. Las bases de cálculo que hicieron son erróneas. Entonces, si tú haces una base de cálculo errónea, te va a dar un resultado erróneo. No nos conocen, no han indagado, se basan en la información que les dio alguien del Banco Hipotecario, no sabemos exactamente quién, pero nos hablan de intereses que no son nuestros. Hablan de que la UR creció, sí, nos reconocen que creció más que la UI, porque eso lo reconocen. Pero por otro lado dicen que el interés de la UR es menor al interés de la UI y que ahí compensa. Y eso no es cierto. El interés de la UR es muy superior al interés de la unidad indexada. Yo hago solo una pregunta a todos los técnicos y no soy técnico, pero le hago una sola pregunta. Si la UR es tan fantástica y tiene tantos beneficios, ¿por qué no se presta más en UR? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que la banca privada y pública quiere perjudicar a los nuevos tomadores de préstamos? Eso no es cierto. Pero hoy es un día de festejo, hoy es un día de alegría. Hoy 24.000 familias vamos a dormir más tranquilas. Y nos quedamos en el ámbito de la política y de cara a las próximas elecciones porque el senador blanco Jorge Gandini anunció oficialmente su precandidatura en la interna del Partido Nacional, fortaleciendo el ala wilsonista. Sí, efectivamente, según el líder de Por la Patria, justamente su objetivo es recomponer ese espacio wilsonista. Hoy hay acá representantes de casi 80 agrupaciones de todo el país. Y este es el proceso. ¿Y por qué un proceso para tomar una decisión? Porque nosotros siempre estuvimos convencidos, y lo saben los compañeros de todos los sectores, de que debíamos recomponer el espacio wilsonista dentro del partido. Porque era la mejor manera de representar y abrir más. Y en ese proceso sabemos los desafíos que tenemos. Y teníamos que recorrer ese camino para que la candidatura que la va a ver salga de abajo. La nuestra tiene que ser una candidatura que venga desde el pie de la gente de abajo. No tenemos quien nos designe el candidato. No está Wilson, no está Larrañaga, no hay un arriba para nosotros. Hay un montón de gente, de militantes. Y ahora vamos a hablar de educación porque el presidente del CODICEN, Robert Silva, dijo que la mayoría de los docentes están comprometidos con la transformación educativa. Sí, ayer hubo varias actividades vinculadas a la educación. En una de ellas, en rueda de prensa, Robert Silva aseguró que solicitó informes de las asambleas técnico-docentes de secundaria y él dijo que se sorprendió al encontrar que no hay 240 liceos en contra, como se afirma desde los sindicatos de la educación. Hemos recibido muchas sugerencias de la mayoría de los colectivos docentes que se acercaron, de las asociaciones de profesores, de distintas asignaturas que nos pusieron en realce, en evidencia, necesidades o cuestiones a atender, que las atendió el equipo técnico y que ahora muchas de esas se han visto potenciadas. Yo, mire, el otro día pedí los informes de las asambleas técnicas docentes de secundaria.
Y quiero decirles que encontré sorpresivamente muchas sugerencias de muchas comunidades del liceo que la Asamblea Nacional no le había transmitido. La Asamblea Nacional lo que hizo es un folleto con su posición general sobre temas filosóficos, políticos, pero no hay aportes. Y en las asambleas de los liceos encontré muchos aportes. También encontré que no hay 240 en contra. También encontré que hay mucho más de 2 a favor. Encontré que lo que se dice públicamente por quienes tienen estos micrófonos no condice con la realidad. Una cosa es lo que algunos que tienen micrófonos dicen y otro es lo que pasa en estas comunidades educativas. Los docentes, la enorme mayoría está comprometido. Bueno, esto pasaba ayer sobre el mediodía, allí en la inauguración del edificio del Liceo 69 en el barrio Casaballe. Allí participó el presidente Luis Lacalle Pou, quien, entre otras cosas, agradeció al presidente del CODICEN por su gestión, también elogió la transformación educativa y además le deseó mucho éxito en lo que elija hacer, dijo el mandatario. Sí, y de alguna manera, estábamos hablando, en lo que estaba con Gandini, ¿no? Se entiende que Robert Silva se despide que en los próximos días de su cargo de presidente del CODICEN para encarar la precandidatura, una de las precandidaturas del Partido Colorado a la presidencia de la República. Exactamente, y es como un espaldarazo que le da al mandatario en el marco de ese discurso que ocurrió en el día de ayer. Seguimos hablando de política y lo decíamos en el arranque, el senador nacionalista Juan Sartori envió una carta al directorio del Partido Nacional pidiendo respaldo. Sí, Sartori considera, así lo dice en la misiva, que hay un ensañamiento de parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública al pedirle que presente en su declaración jurada los ingresos de su esposa. En la carta del senador dirigida al presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se expresa que hay un notorio y evidente ensañamiento, al tiempo que existen incumplimientos graves por parte de la JUTEP. La carta dice que es el único político objeto de todo reproche a esta altura por parte del organismo, pese a que ha presentado lo solicitado y explicado con sustento lo que no puede ser presentado. Según publica El Observador, Sartori señala en la carta que en junio de 2022 la JUTEP abrió su declaración jurada al constatar la faltante de la declaración de su esposa, la rusa Ekaterina Ryobobleva. Plantea que llama la atención que ante la inmensidad de omisos ante el organismo, entre ellos legisladores, cargos públicos y hasta fiscales de gobierno, no hay registro de notificaciones de este tipo o de que se haya actuado de la misma manera. La JUTEP le dio 20 días para evacuar la situación y por eso procedió a clarificarla con que había una incapacidad jurídica, como tantos legisladores y funcionarios, de lograr que la cónyuge suscribiera la declaración jurada personal del interesado. Esa actuación estuvo acompañada de 2 informes de constitucionalistas, quienes expresan que hay visos de inconstitucionalidad de la norma. Sartori expresó que no existe ocultamiento, omisión o desinterés, sino que por el contrario, se ha obrado ajustado a la ley y dentro de las posibilidades que dependen de la conducta y capacidad jurídica. Bueno, vamos a otros asuntos que también tienen que ver con política y otros protagonistas que ya hemos mencionado en este informativo, porque la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley presentado por el senador Jorge Gandini para prohibir que delegados en organismos binacionales puedan candidatearse a cargos electivos y utilicen estos organismos como trampolín político. Sí, este proyecto no fue votado con la mayoría de los integrantes del Partido Colorado, ni tampoco del Partido Nacional. Según el senador Jorge Gandini y los diputados oficialistas, se perdieron una gran oportunidad de dar una señal. Yo espero que no naufrague el que mandó el Poder Ejecutivo, que es muy parecido al mío. Agrega alguna cosa más en materia de control, en eso es mejor. El mío lo que tenía era que agregaba una entrada en vigencia prontamente y por lo tanto el impedimento para los que actualmente ocupan esos cargos de continuar en ellos si es que van a hacer política, como si fuera un director de Antel o de ANCAP o de UTE. Y ahí no tuvo las mayorías necesarias, particularmente no tuvo los votos de mi partido y del Partido Colorado. Logró igual 56 votos, le faltaron 10. ¿Cómo lo toma como señal? Y yo qué sé, me parece que nos perdimos una buena oportunidad de dar una señal. No renunciaron los ediles que creo tenían que haber renunciado, porque son ediles, porque representan al partido, porque tienen una investidura y el Parlamento les pidió que renunciaran, no lo hicieron. Esta era una señal del sistema, no lo hicieron. No se hizo. Bueno, va a haber alguna otra, no pierda cuidado que esto sigue.
Vamos a recordar que esta iniciativa fue presentada tras la interpelación realizada a los ministros de Relaciones Exteriores y también de Economía por la situación generada por las contrataciones directas de personal en la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Sí, en ese sentido, recordemos también que el Parlamento tiene a estudio un proyecto similar presentado por el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio solicitó en las últimas horas además la comparecencia del canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados por la falta de medidas para que las personas designadas de forma directa dejen finalmente sus cargos en aquel organismo. Y seguimos en el Parlamento porque el Frente Amplio busca reflotar un proyecto de ley del año pasado que se había presentado en la Cámara Baja sobre regulación del uso de agroquímicos y promoción de bioplaguicidas. Sí, desde esa fuerza política señalan que la iniciativa no se enfoca en la prohibición, a diferencia de un proyecto anterior al que está a estudio de la misma Cámara. La iniciativa está a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, al igual que otro proyecto de regulación de agroquímicos presentado por el Partido Ecologista Radical Intransigente anteriormente. Tiene dos conceptos claves, uno tiene que ver con la inocuidad y otro tiene que ver con la transición hacia un nuevo modelo, digamos, de agricultura. La inocuidad justamente es esto, que tener la certeza que todos los productos que consumimos no nos van a hacer daño a la salud. Y eso me parece que es un concepto importante. Y lo otro es la transición del modelo actual hacia nuevas prácticas de productos de base biológica o de control biológico. Hay un proyecto presentado por el PERI que está a estudio de la Comisión de Ganadería de Diputados, que ha recibido de hecho varias delegaciones. ¿Por qué se optó por presentar algo nuevo y no aunar esfuerzos o colaborar con este proyecto? Bueno, ese proyecto del PERI está así en la Cámara de Diputados. Nosotros lo que proponemos es, una alternativa hacia dónde queremos ir. Es decir, este proyecto, según lo hemos leído y hemos consultado, tiene que ver más que nada con algunas prohibiciones, con algunas regularizaciones, fiscalizaciones, que me parecen interesantes algunas, habrá que estudiarlas. Pero el proyecto nuestro busca generar algo hacia adelante, algo, es decir, no solamente decir esto está mal, sino decir hacia dónde queremos ir. La iniciativa de la oposición propone crear una comisión honoraria de seguimiento no vinculante en la órbita del Ministerio de Ganadería, cartera que actualmente controla lo relativo a agroquímicos, también integrada por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. El ex vicecanciller y ex mano derecha del expresidente Tabaré Vázquez, Ariel Bergamino, presentó su renuncia a la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio después de una serie de discrepancias que tendrían su último episodio en la declaración por el conflicto entre Israel y Hamás. Tras la renuncia, la mesa política del Frente Amplio analizará el próximo lunes 23, el destino de la comisión que hasta el momento preside el ex diplomático. Las diferencias en la forma de trabajo de la Carifa no son nuevas y tienen relación con el funcionamiento y las filtraciones a partir del grupo de WhatsApp donde se intercambian las posturas. El último debate se centró en si emplear o no el término terrorista para referirse a Hamás, pero trascendió que antes prodigaron polémicas por declaraciones sobre el referéndum de Rusia para efectivizar la anexión de los territorios ocupados, la situación política de Nicaragua y también la condena a Cristina Fernández. Y seguimos en temas de la política porque el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley para ampliar los delitos previstos en la ley de inmigración por los cuales se puede deportar a un extranjero. Sobre este tema habló el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien dijo que se piensa incluir el homicidio y la violación, entre otros delitos. Le presentamos a la comisión algún planteo que tiene que ver con alguna modificación eventual a la ley de inmigración y poder establecer, que hoy está muy limitado en las medidas de expulsión de nuestro país, la posibilidad de deportación, de expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos graves, que hayan sido condenados por la justicia por esos delitos graves y que a raíz de eso puedan ser expulsados, deportados de nuestro país. Nos parecería importante, como una medida disuasiva o preventiva, la eventual deportación o expulsión del territorio nacional, que ya está prevista, pero para muy pocos delitos, ampliar esa nómina de delitos para ciudadanos que cometan extranjeros y que sean deportados a su país de la nacionalidad. Hay algunos mecanismos previstos en la ley de migración. Lo que decimos es de ampliar
la gama de delitos previstos actualmente en los artículos 45 y 51, si no mal recuerdo, de la Ley de Inmigración. De repente ampliar esa gama de delitos, el Ministerio está trabajando en eso. Podría ser, por ejemplo, el secuestro, los delitos que tienen que ver con abusos sexuales y algunos otros más. Vamos a cambiar de tema ahora. El director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galeana, dijo que se están registrando más casos de infecciones por estreptococo y cuando esto ocurre, los cuadros graves se hacen mucho más frecuentes, dijo. En diálogo con MBD Noticias, el pediatra sostuvo que hubo algunos casos graves en los últimos 3 meses que incluyeron el fallecimiento de un niño de 5 años, como informáramos en los últimos días. Y hay que estar atentos porque realmente cuando ocurre en una escuela, lo más frecuente es que haya más de un caso, o sea, cuando el caso grave que ocurre de alguna manera es la punta del iceberg de una circulación de faringitis estreptocóxica, del estreptococo en las gargantas de esos niños más importante, y lo que hay que tratar es de evitar que esos casos queden sin diagnóstico y sin tratamiento y puedan evolucionar hacia el empeoramiento. La faringitis estreptocóxica generalmente es el origen del cuadro. Comienza con dolor de garganta, a veces fiebre o dolor abdominal. En algunos casos se acompaña de erupción cutánea, rosada con la piel áspera. Entonces se diagnostica la escarlatina. Hablamos de escarlatina cuando el niño tiene la garganta con infección, a veces tiene fiebre o poca fiebre o no tiene fiebre, pero tiene la erupción simultáneamente. Eso es la escarlatina. Y si no, es una faringitis estreptocóxica, que en realidad es la misma enfermedad, pero sin la erupción, y que, a diferencia de los cuadros virales respiratorios, se administran antibióticos, responde a los antibióticos y habitualmente lo habitual es que se curen, mejoren con unos días de antibióticos, si bien hay que siempre realizar un tratamiento de 7 a 10 días de antibiótico, que es lo que es recomendado. El director del Hospital Pediátrico dijo que los casos leves pueden transformarse en casos graves si no se tratan, pero también hay cepas más agresivas. Hay cepas más virulentas o hay predominio de cepas virulentos que se asocian epidemiológicamente con mayor cantidad de casos graves. Los casos leves es la misma infección, pero si no se tratan puede evolucionar a un caso grave. Vamos ahora con temas del ámbito sindical, porque la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se movilizó ayer frente a Torre Ejecutiva y envió una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Los planteos apuntan a que Conaprole comunicó un acuerdo con la cadena Tata para levantar los productos de forma directa, dejando afuera a las empresas distribuidoras, lo que afecta al menos 70 fuentes laborales. La situación que se está viviendo en Conaprole, donde las decisiones de esta empresa que resuelve modificar y cambiar su forma de distribución y logística, donde le va a quitar repartos a empresas de pequeño y mediano porte de carácter nacional. ¿Para qué? Para darle esa distribución, por ejemplo, a Tata y Multiahorro, quitándole lo que es la distribución de Montevideo de Tata y Multiahorro a todos los distribuidores de Montevideo. Y en ese caso a algunas les quita el totalidad de reparto y a otras lo que realiza es quitarle una parcialidad, pero sin duda termina impactando negativamente en los puestos de trabajo. Hoy con las 2 que ya no van a continuar, son 22 puestos, pero en realidad en su totalidad hay un entorno de 70 puestos de trabajo que se corren en riesgo a nivel de Montevideo y quizás 100 en términos indirectos, e imaginémonos si esto se amplía hacia la distribución de otras cadenas de supermercados, imaginemos si esto se amplía hacia el resto del interior del país. Sin duda eso sería un impacto tremendo y sabemos que cuando arrancan por una prueba de estas características terminan avanzando posterior, y una empresa con el compromiso que tiene que tener con la sociedad uruguaya, entendemos que en este caso es errada la decisión que se está tomando. Bueno, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El próximo 12 de noviembre se van a realizar elecciones para elegir los nuevos consejos vecinales y también votar las obras del presupuesto participativo. De este tema estuvo hablando el director de Desarrollo Municipal y Participación, Federico Graña, quien dijo que antes de las próximas elecciones el 80% de las obras elegidas en el presupuesto participativo en el año 2021 estarán adjudicadas.
La votación de los consejos vecinales y del presupuesto participativo se realizará el domingo 12 de noviembre de 9 a 19 horas, de forma presencial en los circuitos instalados en diversos puntos de Montevideo. El presupuesto participativo también se puede votar digitalmente del 6 al 11 de noviembre con usuario.gov.uy. Tenemos una agenda, por un lado, de trabajo en el territorio, de poner esto en agenda. Por otro lado, este trabajo también tiene que ver con la campaña de comunicación que arranca a partir del lunes, en el que además de medios también vamos a ir a trabajar, sobre todo a comunicar algunas noticias que para nosotros nos parecen importantes, que son los niveles de ejecución o de adjudicación que está llegando a esta administración, que todo apunta a que antes de las elecciones del 12 de noviembre el 80% de lo que se votó en el 2021 esté por lo menos adjudicado, lo cual es algo que no ha sucedido y que hemos profundizado y trabajado muchísimo con vecinas y vecinos para que eso se concretara. Este año, además de 6 obras que ya se inauguraron, hay en este momento entre 25 y 27 horas en ejecución o en inicio de ejecución. Lo que nosotros sabíamos que teníamos que mejorar era la ejecución y la rapidez de la respuesta para que no se pusiera en duda una herramienta tan valiosa como esta. 12 de noviembre, esas elecciones. Bueno, momento de hacer una pausa. A la vuelta, entrevista central. Sí, vamos a estar hablando con Daniela Rosa, quien integra el directorio de Antel por la oposición, para hablar, bueno, la situación de la empresa de telecomunicaciones y también algunos ruidos que se han generado en los últimos tiempos respecto a la producción o la compra de contenido. Ruido en la comunicación, nunca mejor dicho. Pausa, ya seguimos. Estamos recibiendo con muchísimo gusto en este segundo bloque de MBD Noticias a Daniela Rosa, integrante del directorio de Antel por la oposición. Bienvenido, un gusto que esté por acá. Buen día, un gusto estar acá. Realmente, bueno, hablar de Antel es hablar de una de las empresas más importantes, más grandes de nuestro país, empresa pública. Justamente, hoy, y lo ha dicho en los últimos días, el presidente Gurméndez hablaba de ese crecimiento sostenido, de un crecimiento sin precedentes que ha tenido Antel y de las ganancias en millones de dólares, a diferencia de otras administraciones. Para empezar con un panorama general de cómo ve estas declaraciones, pero sobre todo la globalidad de Antel. Sí, Antel para poder hacer una evaluación hay que tomar varios indicadores, ¿no? Es verdad, ahora se está teniendo una ganancia extraordinaria, pero que se ha tenido en el 2010, 2011, 2012 se tuvieron ganancias similares en Antel. Luego, Antel hizo grandes inversiones. Al hacer una gran inversión durante más de 8 años, eso reduce las ganancias, pero alimenta las ganancias futuras. Entonces, ahora lo que está haciendo esta administración es restringiendo las inversiones, restringiendo los gastos de todo tipo que perjudican el funcionamiento y de esa manera, y manteniendo los ingresos y reduciendo todos los otros gastos, inclusive la inversión, cerca del 40%, genera una brecha de ganancias. El tema es si eso es sostenible, porque uno puede dar ganancias 1 año, 2 años. Lo que están haciendo, a mi entender, es mostrando un valor aparentemente positivo, pero arriesgando el futuro de Antel, porque se está restringiendo las inversiones, no se está desarrollando todos los negocios nuevos, ¿no? Y eso perjudica el ingreso futuro de Antel. Claro, hay un cambio en el modelo de negocios que, como usted decía, no se están priorizando. Claro, nosotros tenemos básicamente 4 sectores de negocio. Tenemos la telefonía fija tradicional, los servicios de datos que tenemos de Internet en los hogares, la telefonía móvil y después tenemos todos los nuevos servicios, ¿tá? Los 3 tradicionales, los 3 primeros, todos vienen en estancamiento declive, o sea que los ingresos netos de Antel en términos reales disminuyen. Lo que pasa que Gurméndez siempre trabaja en términos corrientes y parece que eso fuera verdad. O sea, en términos corrientes siempre crece el ingreso de cualquier empresa, igual que el PBI en términos corrientes siempre crece, lo que se toma en términos reales para saber. Es decir, el salario lo que importa no es cuánto ganamos, sino en términos reales. Bueno, pero Gurméndez trabaja en términos corrientes y
y evidentemente sabe que está haciendo mal, pero lo hace. ¿Y por dónde es la pérdida mayor de estos 4 negocios? Bueno, la telefonía fija es monopólica, ¿no? pero esa viene en declive por un tema de demanda. La móvil viene en declive a nivel internacional y en Uruguay ya hace 3, 4 años que estamos en términos reales disminuyendo los ingresos. La única que está estancada al 2022, que quedó estancada, venía creciendo, fue el servicio de datos, porque claro, los servicios de datos que básicamente se brindan con fibra óptica fueron creciendo en la medida que uno fue incorporando gente a la fibra óptica. Pero ahora ya estamos prácticamente en el 100%. Entonces, incorporado la mayoría de los hogares, ese crecimiento no es posible más. Entonces, esos rubros tradicionales estancados y en decrecimiento. ¿Qué pasa a nivel internacional? Las empresas se vuelcan a los nuevos servicios. ¿Qué son los nuevos servicios? Esos nuevos servicios están vinculados a todo lo que circula en la red de Internet que tiene que ver con contenidos audiovisuales y que tiene que ver con servicios digitales que se le da a los hogares y en las empresas y que utilizan de fondo Internet. Por ejemplo, los servicios de pago electrónico, ¿no? Por ejemplo, cualquier servicio de streaming para mirar contenido o servicios que puedan tener video on demand, ¿no? Video a demanda, bueno, como ser Netflix, como ser Star+, que tiene ahora Antel. Entonces, esos tipos de servicios representan solo en Antel ahora el 5%. Incluyo en esto también todos los servicios que se dan desde el data center, porque el data center es una gran fuente de servicios a los hogares y las empresas, inclusive servicios digitales, pero también servicios audiovisuales, que por ejemplo, Netflix está instalado en el data center de Antel. No tendríamos esa visualización tan buena de Netflix si no estuviera en el data center de Antel. Entonces, todos esos servicios nuevos, lo que ha logrado este gobierno es estancarlos, incluso el año pasado bajaron en términos reales, cuando en realidad en el mundo se están expandiendo esos servicios y son los que sustentan los ingresos futuros de las empresas de telecomunicaciones. Claro, y bajaron ¿por qué causa? ¿Porque se abrió la competencia? ¿O por qué? Simplemente este gobierno cuando entró dijo, Antel se tiene que dedicar a los rubros tradicionales. Y dijeron, nada de comprar contenidos, nada de expandir más la fibra óptica porque es suficiente lo que tenemos. Eso era el discurso cuando se entró. Después ese discurso fue cambiando porque la realidad se fue imponiendo. Entonces se empezaron a desarrollar lo que restaba del proyecto de fibra óptica, se siguió profundizando en la red celular al interior, todas cosas que nosotros apoyamos, y se empezó tarde y muy mal, diría yo, a incorporar contenido. ¿Por qué? Porque el primer contenido que incorpora Antel es un acuerdo escandaloso con los canales de aire de Montevideo para transmitir su señal en la pantalla chica del celular. Ni siquiera la podemos proyectar ni tenerla en la pantalla grande. Entonces, ese acuerdo con los canales es el primer evento de contenidos que presenta Antel, donde se inventa un tipo de streaming que es streaming por celular. Mirá, el streaming a nivel mundial es en todo dispositivo. Claro, y antes sí estaban los canales. Sí, antiguamente estaban en Antel TV, después se fueron retirando en la medida que vieron que era competencia con sus propios canales de cable y bueno, ahí hay un juego empresarial. ¿Y fue un mal negocio? ¿En qué sentido? Porque se le paga... Se le está pagando a cada canal $1 millón anuales y eso no vale $1 millón anuales, está demostrado por los números internos de Antel. El cierre del primer año nos dio una pérdida aproximada de los 3 millones que se pusieron en los canales, una pérdida aproximada de 2.700.000. Es decir que en cuanto a fidelización y el rescate que hace Antel de eso que presenta como un producto estrella, solo rescata 300.000 de los 3 millones que pone. O sea, es escándalo. El volumen de plata es muchísimo para ese tipo de servicio. Para poner un ejemplo, no más de 3.000 personas en horario pico están mirando todos los 3 canales en horario pico, no más de 3.000 personas lo están mirando por Antel TV. Entonces eso no reditúa a Antel. Claro. Eso le iba a preguntar, porque ¿cuánto es, ha crecido la cantidad de gente que usa, antes era Antel Vera, el servicio de streaming, ahora es Antel TV? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Se usa más? Porque en realidad en algunas Eso tiene 2 etapas. Cuando entra este gobierno,
retira todos los contenidos, o sea, coherentes con ese discurso de que Antel no tenía que tener contenidos audiovisuales. Básicamente lo que hace es desmantela lo que era Vera TV y ahora se llama Antel TV. Desmantela en cuanto a que saca funcionarios de ahí, los dedica a otra tarea y retira toda compra de contenidos. Luego vira ese discurso y en este acuerdo con los canales pone de vuelta plata, porque claro, 3 millones de dólares es mucha plata en contenido, y empieza a negociar con otros contenidos. Ahí empieza a repuntar un poco Antel TV de cantidad, pero en realidad cuando retira todos los contenidos hay una baja estrepitosa de Antel TV y ahora hay una pequeña recuperación. Si tuviéramos que comparar, por ejemplo, con el tema de los partidos de fútbol de las eliminatorias, que también se pueden ver por celular, no Claro. se pueden castear, como se dice, mirar en una televisión o en la computadora. ¿Cuál es la diferencia entre quienes miran por Antel TV y quienes usan, por ejemplo, los cables o servicios contratados? Claro, estamos hablando de una diferencia de repente por partido de 7-1, ¿no? O sea, 7 que miran. Claro, 7 que miran por y uno que mira por Antel TV, porque fíjate que está muy restringido, es una pantalla chica, ¿no? Ahora en las eliminatorias es una pantalla chica. Las eliminatorias pasadas no fueron por pantalla chica, la compra que hizo el gobierno anterior de los derechos del Mundial de Qatar no fueron por pantalla chica, eran a todo dispositivo, pero claro, ahora con esta restricción, nosotros el volumen que podemos comercializar es residual, en el sentido de que tenés que no tener nadie vinculado a un cable, ningún conocido, ni tener cable vos propiamente, que hay 600.000 hogares que tienen cable, ni tampoco tenés que tener otros mecanismos de visualización. Sería la última alternativa que uno usa, es bueno, si no tengo nada, lo miro en la pantalla chica, pero en general los cables tienen su streaming que lo pueden castear. Increíblemente, este gobierno creó un contenido que no existe a nivel mundial, que es el streaming en pantalla chica. Entonces, es lo último de los derechos de televisación, o sea, es lo que compró Antel, como para decir, bueno, no nos quedamos fuera de la eliminatoria. Claro. ¿Y a qué lo adjudica? ¿Es un intento de privatización? ¿Es una mala negociación? Bueno, primero que no creen en la empresa pública, ¿no? Eso está de primera. Segundo es que no se puso en la negociación todo lo que había que poner, porque Antel solventa el fútbol uruguayo tanto en auspicio como en propaganda, o sea, todo tipo con la AUF, en torno a los 2,5 millones de dólares pone Antel para todas las divisionales, para el fútbol femenino, para el fútbol del interior, inclusive la liga universitaria recibe apoyo, que era mayor antes y ahora se retiró un poco de eso, pero todo el fútbol en general uruguayo está hace años auspiciado y solventado por Antel. Sin embargo, cuando vamos a negociar, quedamos con lo peor de los derechos de televisación. ¿Y por qué quedamos con lo peor? Y bueno, porque los competidores nuestros no quieren que Antel, lógicamente, desde el punto de vista de ellos, que Antel tenga un derecho igual al nuestro. Pero nosotros tenemos que, igual al que tienen ellos, de proyectarlo en pantalla grande, ¿no? Claro. Porque los cables tienen su streaming y lo proyectan en pantalla grande y nosotros no. Entonces, fue una negociación en la cual no planteamos sobre la mesa todas las posibilidades de Antel. Es más, luego que yo hice las primeras declaraciones públicas diciendo, bueno, está bien, antes que peor es nada, ¿no? Más vale tenerlo igual, y critiqué duramente la negociación, vinieron a plantearme que en realidad no fue culpa de la AUF, que la AUF le ofreció todos los derechos de televisación por streaming y Antel lo rechazó. ¿Por qué rechazó eso? Increíble, porque espalda y negocio era, claro. Pero no, se estaba buscando otra cosa. ¿Qué otros contenidos están ahora negociando? Sé que los Juegos Panamericanos, pero sí. ¿Qué pasa con el fútbol de aquí en más? En el mismo, cuando se ocurre el Mundial, ¿se está trabajando en eso? Bueno, la negociación por el Mundial está estancada, ¿no? De vuelta, ahí partimos de la base de que
la negociación pasada fue, apenas terminado el Mundial de Rusia, se negoció y se compró. Ahora terminó el Mundial de Qatar, se arrancaron las negociaciones prácticamente enseguida y de vuelta nos ofrecieron todos los derechos de streaming. ¿Que cuestan cuánto? Es una cifra confidencial, pero digamos, algunos millones de dólares, ¿no? Se nos ofrecieron eso y fue rechazado por Antel. Entonces, de vuelta empezamos con que, bueno, si rechazamos que nos ofrecen todos los derechos de streaming, obviamente te ofrecen y te piden un precio siempre por arriba de lo que vos terminás pagando, tenés que negociarlo. Bueno, se rechazó eso. Entonces, al rechazarse eso, se empezaron a buscar TIC, que es la negociación en Argentina, otros mecanismos de comercialización, obviamente. Y Antel ha quedado para atrás en esa negociación, van 6 meses y nosotros no tenemos noticia. Cada vez que preguntamos dice que está estancada la negociación. Claro, la ida de Gurméndez, que bueno, se anuncia para los próximos días, ¿puede llegar a cambiar algo esto? ¿O es una política que queda? No sé si va a cambiar. Es difícil que Antel esté peor que como está ahora, ¿no? Es difícil. Pero uno siempre se sorprende, ¿no? Todos los días nos parece que no va a haber algo peor y en la realidad hay algo peor. Pero la verdad que Gurméndez ha sido nefasto para Antel. Nefasto. Inclusive en este último tiempo, ya hace unos 6 meses, que se ha dedicado a la política electoral y a candidatearse con los dineros públicos y aparentemente va a exprimir la plata pública para hacer una candidatura propia hasta el último minuto, porque estamos a 7 días de la veda y todavía no renunció. O sea, realmente da vergüenza. Ya para la del estribo, ¿no? Y capaz que es un tema que excede a lo que tiene que ver con el directorio de Antel. Justo en los últimos días salió de los teléfonos que se pinchan, no se pinchan, no sé cuánto. Dice, ¿no hay una seguridad con respecto a cómo hablar por teléfono? Con las nuevas tecnologías que se supone que tienen que ver como con otra encriptación. Mirá, justo el presidente... Ahí hay un mecanismo complejo donde Fiscalía y Policía interactúa con Antel y con las otras empresas telefónicas y mediante órdenes judiciales se autoriza. Después de ahí a que haya otros mecanismos de acceso, la verdad que difícil para mí saberlo, ¿no? Yo ni siquiera estoy cerca de ese tema. No deberíamos estar. Daniel La Rosa, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Bueno, muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos y vamos a salir de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil a cargo de Luca Veloz. Lucas, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Estamos en el Hospital de Clínicas porque hoy, 19 de octubre, en todo el mundo se conmemora este día de lucha contra el cáncer de mamas. En nuestro país hay una serie de actividades. Aquí, en el hall central del Hospital de Clínicas, también una actividad que va a estar encabezada por el director de El Clínicas, Villar, pero que tiene a la profesora adjunta de oncología, María Guerrina, también como uno de los principales expositores. La primera consulta en oncología va a ser el tema de su disertación. Ahí está. En realidad la idea de hoy, de las charlas que van a haber en la actividad que tenemos hoy en el hospital, son charlas más como coloquiales, ¿no? Estar hablando con los pacientes, con todos los que quieran acercarse al hall del Hospital de Clínicas, van a ser charlas del día a día, ¿no? Eso que de repente uno no habla en la consulta o no habla en las actividades en general, pero bueno, la idea es poder sacar las dudas y poder dar algún tipo de consejo práctico para todas las pacientes con cáncer de mama, para cuando se enfrentan por primera vez al oncólogo. Y esa primera experiencia de una cosa que es un tabú en nuestra sociedad, el cáncer, ¿cómo se hace para romper y para acercar a las personas? Y bueno, una de las cosas fundamentales con las pacientes es lograr un buen vínculo. Es bueno que no vengan solas a la consulta, que vengan acompañadas, porque también el acompañante ayuda como a bajar un poco los decibeles. Y lo otro importante es que sepan que si esto se diagnostica a tiempo, las pacientes muchas se curan. Entonces también eso es importante remarcarlo, y en la consulta que la paciente se vaya tranquila de que uno en realidad puede llegar a una curación de la enfermedad.
El hospital está desarrollando el programa de detección rápida del cáncer de mama. ¿Cómo viene funcionando y cuáles son las próximas instancias? Bien, sí, el programa empezó a funcionar en octubre del 2021 y hasta el momento llevamos incluidas aproximadamente unas 300 pacientes que estuvieron dentro del programa, de las cuales un poco más de 100 pacientes tuvieron diagnóstico de cáncer de mama, y venimos avanzando en realidad, valorando todos los datos que hemos tenido y qué cosas podemos ir mejorando día a día para mejorar los tiempos, que es una de las cosas a las que apunta el programa, ¿no? Mejorar la atención, darle a las pacientes una atención de calidad en cuanto a los tiempos del diagnóstico, del tratamiento, y también fundamental en cuanto al apoyo psicológico y emocional de las pacientes y de sus familias, ¿no? Deben tener un apoyo y un acompañamiento durante todo el proceso. Exacto, totalmente. Acá tenemos dos grandes pilares en lo que es el apoyo de las pacientes, que uno es, además de los equipos, ¿no? Médicos y no médicos, pero una de las cosas fundamentales, la nurse navegadora que tenemos en el programa, que acompaña muchísimo a las pacientes y las ayuda muchísimo en el navegar por todo lo que es el sistema de salud. Y lo otro que tenemos, que hace años que trabajan con nosotros, el equipo de psicología médica, que son un aliado fundamental y que están siempre con nosotros en la consulta. Muchísimas gracias a la profesora. Acá es abierta, pueden acercarse todas y todos, y además recordar que este programa de detección rápida es para todo el sistema. No importa si sos del sistema público o privado, podés acercarte al Hospital de Clínicas. Muy bien, Lucas, muchas gracias por esa información allí. Entonces, esa actividad que se está realizando hoy, 19 de octubre, allí en el Hospital Universitario. Bien, y vamos a decirles algo que es para el próximo sábado, porque se va a conmemorar una nueva edición del Día de las Plazas para promover el uso y la construcción de espacios públicos por parte de la ciudadanía. Lugar de encuentro, ¿no? Lugar de encuentro. Habrá diversas actividades, bueno, gastronómicas, deportivas, de entretenimientos en 50 plazas de Montevideo. Este año pasamos de 40 a 56, ampliamos sobre todo los apoyos más allá de lo que las propias políticas de la Intendencia despliega. Yo que sé, está el Comité Olímpico apoyándonos, varias instituciones deportivas, varias asociaciones o federaciones deportivas, además de las que nombré, también embajadas con algún planteo concreto en alguno de estos espacios, también organizaciones de colectividades, migrantes que también generan algunos espacios. Hay más de 30 propuestas deportivas, hay más de 16 dirigidas a infancias y adolescencias, tenemos un sinfín de propuestas culturales de distintas disciplinas, tenemos propuestas gastronómicas. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa a las 13:30 con nuestra compañera Rosina Mayarín, y nosotros bien tempranito, mañana a las 8, aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Puntual, como Pasen siempre. bien.